Muy buenas noches, queridos estudiantes. Hoy, 28 de octubre del 2020, como siempre, agradeciéndoles el haber escogido su proyecto Universidad San José. Hoy trabajaremos en ética y responsabilidad social con su profesor Jason Leandro Rivera Laverde. Trabajaremos una opción para la sostenibilidad. Dentro de la ética y la responsabilidad social hay aspectos bastante interesantes, los cuales podemos enmarcar en lo general en procesos empresariales, pero quisiera yo que ustedes siempre se llevaran, estudiantes, el concepto de que la responsabilidad social no solo es una responsabilidad social empresarial, como lo vamos a tomar ahorita, hoy. eh, para hacer una salvedad siempre hay que hacer unas generalidades y unas particularidades, pero la responsabilidad social debe estar asociada a eso, bien dicho, a la sociedad, y debe ser transversal a cada uno de ellas. Es decir, que nuestras acciones deberían estar permeadas o dirigidas por una ética, una responsabilidad social. Recordemos un poco, hagamos un recorderis, la ética, un conjunto de normas morales que garantizan un cierto código social. La responsabilidad social la hemos entendido como el no detrimento económico, moral, institucional, político, ideológico, en fin, de nuestro entorno en el cual usufructa una compañía, por ponerlo desde la responsabilidad social corporativa. En estos momentos, muchachos, entonces vamos a trabajar desde ese aspecto. Les quise traer una alternativa pensando en la ética y la responsabilidad, en cómo nuestro problema o nuestro problema más grande en la actualidad como sociedad es el consumo indiscriminado de energía. Somos adictos, en este caso somos adictos al petróleo, y el petróleo va secando como un adicto a cualquier tipo de sustancia, va consumiendo el cuerpo. Hoy quise traerles una alternativa. Hay varios ejemplos de empresas que hablan de la responsabilidad social. Yo les coloqué en presentaciones anteriores como un negocio. Entonces vamos a hablar de cómo la responsabilidad social con el ambiente puede convertirse en un negocio bastante rentable. Vamos a hablar de eso hoy, van a haber unas alternativas, vamos a trabajar algunos tipos de energía. Entonces, eh, pues bienvenidos, muchachos. La importancia de las energías renovables, mis queridos compañeros. Las energías renovables, de acuerdo a datos estadísticos, la demanda mundial de electricidad aumentará a un 70% hasta el 2040, elevando su participación en el uso de energía final del 18 al 24% en el mismo periodo. Es poliada principalmente por regiones emergentes como India, China, África, Oriente Medio y el sureste asiático. ¿Qué pasa en estos momentos, mis queridos compañeros? Eh, la actualidad, nuestra sociedad global está organizada de tal modo, los modos de producción están organizados de tal modo que la electricidad como medio de energía y fuente que alimenta nuestra sociedad al diario o a la vida cotidiana se hace demasiado necesario. Incluso, repito, las estadísticas dicen que aumentará o tiende o predicen que aumentará un 70% en 2040, más o menos de 20 años. Eh, Aumentará el 70%, elevando su participación en el uso de energía final del 18 al 24%, o sea que el 24% de las energías del mundo en el 2020 será la electricidad. Si tomamos si me siguen aquí con el cursor, vamos a ver que es un 18% en una medida actual del uso de electricidad. Entonces pensamos que ese 82%, 8 para 90, 10 para 100. Ese 82% de uso restante de energía, ¿en qué se distribuye? Sería bastante interesante buscarlo, muchachos. Supongo que se debe distribuir entre petróleos, hidrocarburos, carbón.
que es una fuente bastante importante, termonucleares, entre otros procesos energéticos, pero yo creo que el carbón y los hidrocarburos a base del petróleo deben ser como la mayor parte de la torta. Pero miren la importancia de la electricidad. Otra cosa importante que hay que revisar en el enunciado. Miren el consumo de los países India, China, África y el sureste asiático. Aunque nosotros creemos que nuestro continente americano es uno de los continentes que se caracteriza por un mayor o un mejor tendencia a la vida cotidiana, África tiene ciertas regiones que están bastante industrializadas y priorizan un consumo importante de electricidad. Estas son las regiones que tienden a aumentar el crecimiento mundial. Regiones como Latinoamérica es un crecimiento un poco más sostenido, incluso puede verse que no crece, sino se mantiene el consumo, pero estas elevadas necesidades de electricidad también buscan o, o sugieren la necesidad de buscar nuevas formas más eficientes, mucho más económicas y más prolíficas de energía. Finalmente, desde la revolución industrial hasta la actualidad, el mundo se ha movido con energía, con potencia. Ya lo dijo James Watt y Matthew Walton. eh, Ellos no vendían máquinas de vapor, sino vendían potencia, vendían energía. Es por eso tan importante, porque la energía es de lo que más se consume en las empresas, en las sociedades, pero se piensa mucho en la renovación de este tipo de energía. ¿Cuánto gasto yo consumiendo en el procesamiento o en el proceso de hechura de una chaqueta, de un marco de gafas, de un computador? ¿Y cuánta energía yo como ser humano consumo y cuánta renuevo al ambiente para hacer una especie o una asociación a la ética y la responsabilidad social individual? Acuérdense de eso, muchachos. La importancia de las energías renovables. El desarrollo de las energías limpias es imprescindible para combatir el cambio climático y limitar sus efectos más devastadores. En el 2019 fue el segundo año más cálido desde que existen registros, por detrás del 2016. La temperatura media de los últimos 5 años ha sido aproximadamente 1,2 grados superior al nivel preindustrial, según el Servicio de Cambio Climático Copérnicus. En paralelo, unos 860 millones, muchachos, por favor, mucha atención a este párrafo. En paralelo, unos 860 millones de personas en el mundo carecen todavía de acceso a la electricidad 2018, lo que requiere un amplio esfuerzo adicional en el despliegue de las energías limpias para lograr, importante, el acceso universal a la electricidad en el 2030. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas, particularmente en el África subsahariana. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Vemos cómo el consumo en 20 años se va a elevar a un 70%, haciendo un crecimiento general de la torta energética más o menos de un 5 o 6%. Es bastante importante el crecimiento solo en la electricidad en 20 años. Pero vemos que el proyecto de electricidad universal es más o menos de 10 a 15 años, pongamos. O sea que estamos viendo que la energía actual o la producción de electricidad actual se está yendo a espacios particulares de la sociedad. Es decir, se produce en muchos lugares del mundo, pero se distribuye o se redirige a espacios particulares. Pienso yo en este momento Las Vegas, Nueva York, Hong Kong, París, ciudades que vivan mucho de noche, de luz. No se me ocurre otra, pero son ejemplos. Yo creo que el sureste asiático es una particular región de consumo de energía. Creo que Seúl, en Corea del Sur, también es una ciudad ciudad capital bastante consumidora de electricidad. Pero también vemos que en el África subsahariana se caracteriza por la oscuridad y por la poca iluminación a base de energías que no sean la luz del sol. Sería interesante observar un mapa de noche en Google Maps de pronto y ver la luminosidad de los espacios. Veremos muy iluminado la costa oriental de Nueva York hacia abajo y hacia arriba en Norteamérica. Veremos muy iluminado Ciudad de México,
partes de Bogotá, norte de Sudamérica, pero en general veremos muy al centro del continente bastante apagado. África también, pero el sureste asiático es bastante iluminado, de Europa, Estados Unidos, Rusia, un continente también bastante oscuro, pero vemos cómo la electricidad se incrementará en una necesidad del consumo de un 70%, pero no llegamos a cubrir la necesidad universal de los individuos al acceso a la electricidad. Es bastante paradójico. Entonces, tiene que ver todo con cómo consumo, cómo lo reparto, cómo distribuyo, o para quién produzco, sin importarme lo que pase con los demás. Bueno, estamos hablando siempre desde la ética y la responsabilidad social. Principales energías renovables. El siglo XX, muchachos, se caracterizó, parte del finales del XIX, yo estaría particularizando más o menos desde 1880 en Estados Unidos, y más o menos en el siglo XX alrededor de todo el mundo, al principio del siglo XX alrededor de todo el mundo, se caracterizó por el uso indiscriminado del petróleo como fuente primordial de energía. Tan alta esta afirmación, muchachos, que yo creería que en las dos guerras mundiales que perdió Alemania, mucho del factor de pérdida se caracterizó por la falta de hidrocarburos, o sea, o de una energía renovable que se pudiera utilizar en su armamento, en su gran competencia industrial. Por eso, Alemania se caracterizó por implementar en IFE-Fargen unos combustibles sintéticos alternativos. Eh, son proyectos bastante interesantes que deberían revisarse. Pero en la actualidad nosotros estamos pasando lo mismo que le pasó a Alemania en las dos guerras. Estamos adoleciendo tanto, o estamos dependiendo tanto de una forma de combustión de generar potencia, que no pensamos el día que no exista más, cómo seremos socialmente responsables con el medio ambiente, qué buscaremos. No solo de forma ambiental, también de forma económica, cómo compensaremos la pérdida del motor del mundo. Imaginemos si no podemos mover los carros, ciudades como Bogotá, Ciudad de México, Londres, Los Ángeles en Estados Unidos, Ciudad de México, Buenos Aires, incluso Sao Paulo, no podrían existir, porque estas grandes masas urbanas pueden existir por el uso de transporte público a base de hidrocarburos. Por eso no se nos urge construir o pensar medios alternativos de comunicación, de transporte, la electricidad, el ferrovía, la bicicleta. También nos urge como sociedad descentralizar las sociedades. Es decir, lo que hace la Universidad de San José, darle prioridad a los territorios, particularizar las regiones, en este caso descentralizar el gobierno. ¿Por qué? Porque no sabemos si aquí 80 años las reservas de petróleo en el mundo sean como las actuales. Y otra cosa importante, en la actualidad la tecnología ha llegado a tal punto que puede separar el petróleo de las rocas, incluso del polvo ferroso. Canadá tiene una mina al norte hacia el Polo Norte, donde explota y separa de la tierra el petróleo con un proceso bastante costoso, pero en un volumen tan amplio que está generando ganancias más o menos desde los años 90. Voy a tratar de conseguirles el dato específico y colgarlo en el audio. Pero ¿qué pasa? Están deteriorando el medio ambiente a tal punto que se dejan huecos impresionantes, huecos en la tierra que son bastante complicados y deterioran el medio ambiente. En cambio, el uso o la búsqueda de este tipo de energías que son el futuro y deben ser el futuro, particularizan en algo muy importante y que está por encima de todas las energías actuales, que son amigables con el medio ambiente, es decir, no van en detrimento violento del medio ambiente. Puede que en cantidades impresionantes pueda generar algún tipo de contaminación por expulsión de calor, bueno, X o Y, pero lo ideal es que su emisión y su contacto con el medio ambiente sean más bien tolerados.
y se trabajen de forma armónica. Eso es lo que pasa actualmente y por eso la necesidad de buscar tanto alternativas. En estas alternativas tenemos este panorama: principales energías renovables. Energía eólica, la energía que se obtiene del viento. Energía solar, la energía que se obtiene del sol. Las principales tecnologías son la solar fotovoltaica, aprovecha la luz del sol, y la solar térmica, aprovecha el calor del sol. Energía hidráulica o hidroeléctrica, la energía que se obtiene de los ríos y corrientes de agua dulce. Biomasa y biogás, la energía que se extrae de materia orgánica. Energía geotérmica, la energía calorífica contenida en el interior de la Tierra. Estas energías renovables, muchachos, se caracterizan por el uso y la transformación de elementos dados de la naturaleza. La eólica por los vientos, la solar por la energía de nuestro sol, la hidráulica por la potencia del movimiento del agua, la biomasa o el biogás, que son un poco de más bien la transformación de la energía o de los desechos en energía, y la energía geotérmica, que es para mí desde un punto de vista no especializado, creo que no es bastante viable por sus costos en la actualidad, aunque he escuchado casos bastante interesantes sobre este tipo de energía. Vamos a caracterizar o particular cada una de este tipo de energías. La energía eólica, la humanidad ha aprovechado la energía del viento desde que existen registros. De hecho, ya se utilizaba para para propulsar barcos a lo largo del río Nilo en el 5000 a.C. Hacia el año 200 a.C., molinos de viento sencillos servían para bombear agua de China, mientras que en Persia y Medio Oriente ya habían molinos de viento de eje vertical con velas tejidas de caña, en este caso podría ser cáñamo, que se usaban para moler el grano. La energía del viento, muchachos, tradicionalmente ha sido usada y bien empleada por culturas marítimas en su mayoría. Y los molinos de viento han estado en la cultura occidental, o yo creo que en la cultura mundial, hace muchísimos siglos. Incluso los molinos de viento son los gigantes con quien se pelea Cervantes en sus aventuras. Pensemos lo importante, para espacios donde no existe la energía, como las áridas llanuras españolas, donde el viento arrecia y poco árbol, pocas fuentes de agua. Entonces es importante también cómo la sociedad ha pensado en estas energías. Entonces pensaríamos que también el uso de estas energías y el análisis de este tipo de energías de potencia no son novedosas, nuevas, o que les encontramos acá detrás de las quilas hace 50 años, no. Son alternativas energéticas que han estado en la humanidad casi desde el mismo momento de la composición social de esta. Entonces vemos que no son novedosas, nuevas, sino que son energías que han sido subestimadas en su mayoría. Un ejemplo del uso de la energía eólica en la actualidad. Dinamarca pretende ser 100% renovable en un espacio de tiempo. Dinamarca no es 100% renovable, es cierto, pero está empezando a alcanzar sus metas. Dinamarca es en términos relativos el país más destacado en cuanto a fabricación y utilización de turbinas eólicas, con el compromiso realizado en los años 1970 de llegar a obtener la mitad de la producción de energía del país mediante el viento. Dinamarca tiene dentro de su plan abastecer el 50% de su energía eléctrica a partir de fuentes renovables para el 2020.
a principios de año anunció sus planes para sostener una economía en lo que sean las energías renovables cubran el 100% de la demanda energética eléctrica al 2050. Como van seguro van a alcanzar el objetivo. ¿Por qué países del primer mundo consumidores altos consumidores de petróleo para la utilización energética pasan e intentan eh, buscar otras alternativas energéticas? En los años 70, principiando la década del 70 del siglo XX, y así del, del siglo pasado ya, hubo o existió una crisis bastante importante en el ámbito petrolero en los 70. Los países no alineados en ese momento, la OPEC, Venezuela fue el único país árabe que no estaba involucrado en ese tema, organizaron todo un boicot a la economía norteamericana y europea a base de los hidrocarburos. Esto fue durísimo porque Estados Unidos no pudo conseguir crudo económico de sus aliados más tradicionales como los arábicos, como la Aramco, que es la compañía de petróleos estado iraní más o menos, que es un monstruo financiero, un monstruo empresarial. Estados Unidos no podía proveer a sus clientes, en este caso países como Dinamarca o el borde europeo, que despreciaban por ser, entre comillas, en el mercado poco fiables, poco útiles, poco numéricos, no garantizaban una numérica importante en el negocio final de la venta de hidrocarburos, entonces se despreciaba este tipo de clientes. ¿Y este tipo de clientes qué dijo? Pues yo necesito solventar mi necesidad de movilidad, de generar energía, y a partir de esta crisis se hizo un pacto social, una especie de nuevo contrato social en el cual las energías renovables iban a participar directamente en la consecución energética del país. En particular, ellos se fueron, nos influenciaron en la energía eólica y en la construcción y fabricación de turbinas, que es un proceso bastante complejo. Son piezas muy delicadas de un alto costo y de un alto mantenimiento, tanto en tiempo-hora como en dinero. La energía solar. La energía solar, como les digo, muchos son energías que no son nuevas, no son para nada novedosas, son energías que se han usado desde tiempo atrás. Arquímedes se dice que tuvo una lupa gigante que reflectaba el sol y podía incendiar los barcos romanos que asolaban su costa. Pero bueno, son historias. Vamos a trabajar ahora la energía solar desde aspectos de la modernidad actual. Para llevar a cabo proyectos de alto valor añadido, Abengoa continúa desarrollando proyectos de innovación, ya que confía con ser capaz de adelantarse al futuro. Esto les ayudará a identificar nuevas líneas de negocio y adquirir nuevas habilidades que la mantengan posicionada en el mercado como una marca consolidada. En el área solar, nos hemos marcado como objetivo la optimización de todas las tecnologías, así como la aplicación de sectores emergentes, como el calor de procesos o los combustibles solares. Esto está al final de la presentación, van a encontrar un link de la página de la empresa Bengoa. Es una fábrica privada de producción, distribución, almacenamiento de energía. Se enfocan mucho en la energía eléctrica, pero tienen bastantes inversiones. Una de las inversiones más amplias, muchachos, es lo que tenemos ilustrado atrás en la presentación, una gran esfera solar al sur de España, donde estos paneles solares siguen el movimiento rotatorio del Sol, y este gran pilar absorbe la energía más o menos en un vidrio gigante y lo transforma en energía. Acá abajo calientan unas aguas y el vapor mueve las turbinas para generar electricidad, pero estamos hablando de procesos de miles de watts de energía,
y miles de grados centígrados en el uso y la distribución del calor. Eh, no solo se usa, no solo se usa de forma eh, actual, sino se usa desde el pasado. Como siempre hemos dicho, la responsabilidad social también puede ser un negocio bastante importante. Este negocio se ve representado en el uso de energías renovables y no en la participación importante en elementos hidrocarburos. El mercado de las energías renovables está aquí. Abengoa, como se los venía diciendo, muchos es una empresa española bastante interesante que me gustaría que la revisaran y basa el 20% de su portafolio comercial en energías renovables. Abengoa está especializada en el desarrollo de proyectos llave en mano o de energía, suministro y construcción, Energy Procurement and Construction, para terceros en cuartas áreas fundamentales, en cuatro áreas fundamentales, perdón: energía, agua, servicios, transmisión, infraestructura. Miren, energía, agua, servicios, transmisión, infraestructura. No estamos hablando en ningunos momentos de explotación de hidrocarburos, estamos viendo cómo el futuro tiende o suele ir hacia el camino de la renovación y de la búsqueda de materiales que no se desgasten o que no se consuman de forma no renovable. Eh, tenemos ferroviaria en el ejemplo, tenemos agua, tenemos área solar, sistemas eléctricos de potencia, almacenamiento y distribución, y una área de radiotelecomunicaciones bastante compleja, y tenemos unas nuevas alternativas energéticas que es el hidrógeno. No sé qué tan bueno será, no sé qué potencia, no sé qué capacidad destructiva y de contaminación tenga, pero entonces sería bastante importante elegirla. Pero esta empresa Abengoa se caracteriza por el uso responsable de las energías y ve en las energías renovables una alternativa de negocio bastante viable. Tenemos la energía hidráulica. La energía hidráulica ha estado con el ser humano y con la sociedad casi desde su origen y su composición. Eh, ha sido el motor de molinos de río durante muchísimos años para moler el trigo. Pero la energía hidroeléctrica es aquella que se genera al transformar la fuerza del agua en energía eléctrica. Para aprovechar dicha fuerza se construyen grandes infraestructuras hidráulicas capaces de extraer el curso máximo potencial de este recurso renovable, libre de emisiones y autóctono. Pues al contrario de lo que piensan ustedes, muchachos, yo sí considero que el uso de una central hidroeléctrica como la que pasó en Hidroituango, que ya hemos hablado de eso, es bastante nocivo para la sociedad, ya que altera de forma indispensable el medio ambiente, desplazamiento forzado, lo que vemos actualmente en Hidroituango. Aunque no desconozco que es una forma muy eficiente de construir o de generar energía, de procesar energía. Es una forma bastante amplia si se hace bien. Eh, Colombia es una de las potencias a nivel regional en la producción de energía hidroeléctrica, eh, pero también le ha costado mucho socialmente implementar este tipo de modelos en las regiones colombianas. Tenemos la biomasa y el biogás. En mi concepto personal, muchachos, de profesor, me parece una de las energías más importantes que se obtienen actualmente de energías renovables, y que puede ser un producto que se puede ubicar en cada uno de los hogares, como ahorita tenemos una estufa, un calentador de agua a base de gas o X, o tanques, no sé. Puede llegar a ese punto de industrialización y comercialización del producto. Creo que tiene un potencial bastante amplio. La biomasa energía se refiere a biomasa útil en términos energéticos formales. Las plantas transforman la energía solar radiante del sol en energía química a través de la fotosíntesis, y parte de esa energía química queda almacenada en forma de materia orgánica.
La energía química de la biomasa puede recuperarse quemándola directamente o transformándola en combustible. Los que no entiendan este ejemplo me lo hacen llegar a la plataforma. Recuerden en la película Volver al Futuro 3, cuando el profesor que viaja en el futuro arroja unos maderos de colores que le van a dar cierta potencia adicional a la locomotora. Pues muchachos, eso fue en el año 1980 y algo. Y 20 años después tenemos una realidad y tenemos un comprimido que tiene una energía acumulada bastante importante, y esa es la biomasa, que estos son unos pellets de acerrín, los cuales transforman la viruta o el acerrín o el desperdicio de la madera, el trabajo de madera, y los convierten un proceso industrial. Los convierten en estos taquitos más o menos del tamaño de un dedo, que los llaman pellets de viruta. Se queman y con la generación de esta combustión se mueven turbinas. Ejemplo de biomasa, muchachos, esto es un ejemplo bastante importante, es un ejemplo que nos va a hacer reflexionar un poco sobre el alcance de este tipo de infraestructuras renovables, porque la fotografía que vemos suele no ser un poco renovables, pero bueno, esos son otros temas. La planta de biomasa de Iron Birch, con una capacidad de 740 millones de watts, está localizada en Severn, George, Reino Unido, y es la planta de energía biomasa pura. Hay muchas más plantas híbridas, que es la más grande del mundo. Las instalaciones, que hace años fueron utilizadas como una central eléctrica de carbón con una capacidad instalada de 1.000 millones de watts, fue convertida junto a las dos unidades de la central para la generación de energía eléctrica a partir de la biomasa a partir del 2013. La planta es actualmente propiedad de la empresa británica E.ON, quien además es la encargada de su operación empleando pellets de madera para generar energía de biomasa. Los pellets de madera son estos, muchachos. Entonces son más o menos tubitos así que se cortan, se meten, se queman y casi no dejan ceniza. Sí dejan un residuo, pero es muy poco. Esto se consume y este vapor es redirigido a mover unas turbinas, y estas turbinas a generar electricidad. Recordemos, imagínense la contaminación, muchachos, la irresponsabilidad social por falta de tecnología en el momento y por necesidad de consumo. Por eso decimos que la sociedad, por eso digo que la sociedad actual es un adicto de la energía. Explotaba y producía carbón con todo el daño ambiental que es producir carbón en el mundo. eh, para consumirlo, mover esas turbinas y generar la electricidad. Y miren la diferencia, muchachos. Cuando era una empresa de carbón, a base de carbón, tenía la capacidad de producir 1.000 millones de watts. Ahora tiene 740 millones de watts, más o menos 260 millones. Es un 20% de la cifra, 20-25%. O sea que ha disminuido la capacidad productiva en el 25%. Debería preguntarse uno, ¿es voluntario la reducción de producción o es el cambio de energía? Tenemos la energía geotérmica. La energía geotérmica es una energía renovable que aprovecha el calor del subsuelo para climatizar y obtener agua caliente sanitaria de forma ecológica. Aunque es una de las fuentes de energía renovable menos conocidas, sus efectos son espectaculares de admirar en la naturaleza. Suecia fue el primer país europeo en utilizar este tipo de energía como consecuencia de la crisis del petróleo de 1779. En otros países como Finlandia, Estados Unidos, Japón, Alemania, Holanda, Francia, la geotérmica es una energía muy conocida e implementada en la vida cotidiana. Esto básicamente es tecnología para extraer de forma racional vapores, agua y las temperaturas ubicadas eh, enterradas, no sé, a unos 3 o 4 kilómetros del subsuelo. Es una tecnología bastante importante en la que, como ven acá, ese calor es dirigido a transformarlo, a calentar agua y generar vapor que genera electricidad para mover unas turbinas, o generar frío a partir del vapor caliente para generar condiciones ambientales idóneas, es decir, un cuarto frío,
o un aire acondicionado. Es particular esto en naciones muy desarrolladas. ¿Por qué? Por condiciones particulares. Usan los geysers, usan minerías, usan espacios donde ellos ya han estudiado el contener este tipo de ebullición o en algunos casos manantiales subterráneos, termales subterráneos que están tan enterrados y tan comprimidos que emiten bastante energía calorífica. Tenemos las energías geotérmicas, les repito, el calor contenido en el subsuelo es empleado mediante el uso de bombas de calor geotérmicas para caldear en invierno, refrigerar en verano y suministrar agua caliente sanitaria. Por tanto, cede o extrae calor de la tierra según queramos obtener refrigeración o calefacción, como yo lo había dicho anteriormente, a través de un conjunto de colectores enterrados en el subsuelo para que circule de una forma con agua y con glicol. O sea que a partir de un proceso bastante complejo, bastante costoso, se puede manejar la temperatura, pero en su mayoría se buscan este tipo de opciones sociales, como el manejo de temperatura renovable, no gastar gas, no gastar electricidad, refrigerar, se usa mucho para refrigerar espacios amplios. Pero en general, en Francia sé que hay unas geotérmicas bastante importantes, pero en el mundo no ha sido una energía que quizá haya tenido bastante importancia en la producción de energía. Y para terminar, muchachos, diremos, el mundo actual y la forma de producir en la actualidad nos presentan retos en forma de obstáculos que están siendo franqueados desde diferentes frentes. La energía y la sustitución de la dependencia del petróleo estarían dando un paso fundamental a una sociedad mucho mejor para todos. ¿Qué nos traen opciones como la que nos da la Universidad San José? Es a pensar diferente, a pensar de forma renovable, a no pensar tanto en lo que estamos en nuestro estado de confort, sino que demos un paso más allá, que busquemos una alternativa, que tomemos algo de riesgos, pero siempre pensando desde la racionalidad. Entonces, muchachos, la invitación es a pensar un poco más en la energía renovable, en el consumo respetuoso de los medios de potencia, de las energías y a proponerles el cambio a uso de energías renovables que cuidarán el medio ambiente, generarán mejores espacios, tanto de salud como de vivienda, y podría tratar de cubrir toda la demanda de electricidad en el mundo que hasta el momento ha sido incumplida. Como siempre, muchachos, muy buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Espero estén bien. Que descansen. Muy buenas noches.